Hola, bienvenido a nuestra tierra secreta, un refugio donde la curiosidad se acomoda, la ciencia baja el ritmo y todo se prepara para acompañarte hacia un descanso suave. Esta noche emprendemos un viaje inmenso, tan antiguo que queda más allá de los dinosaurios, más allá incluso del gran supercontinente llamado Pangea, que muchos recordamos de la escuela. Aunque antes de aventurarnos juntos por esos paisajes remotos, quiero invitarte a algo sencillo, algo que te haga sentir presente. ¿Desde dónde estás escuchando ahora? Tal vez es de noche y estás envuelto en una manta. Quizás acabas de preparar tu primera taza de té en una mañana silenciosa. O puede que hayas llegado a este rincón en plena tarde, buscando un respiro tranquilo. Sea cuando sea, estés donde estés, tú y yo estamos a punto de caminar en calma por la memoria perdida de nuestro planeta. Suena apropiado, ¿verdad? Aquí estamos, dispersos en lugares distintos, viviendo tiempos distintos, y aún así unidos por la misma tierra que sostiene nuestros pasos. Ha cargado con nosotros y con toda forma de vida que vino antes, a lo largo de miles de millones de años de transformación. Continentes que chocaron y se separaron, océanos que nacieron y desaparecieron, climas que oscilaron entre el hielo absoluto y el calor abrasador. El mundo que creemos conocer es solo la versión más reciente del rostro cambiante del planeta. Si esta exploración lenta te resulta relajante, interesante o simplemente un buen telón de fondo para cerrar el día, agradecería mucho que dejaras un like o incluso te suscribieras. Ayuda a que este pequeño rincón de quietud llegue a más personas que pueden necesitar una pausa serena. Prometo que no habrá sobresaltos. No es una noche de explosiones ni de cortes rápidos. No vamos a correr tras los datos. Encaminaremos, observaremos detalles igual que quien sigue las hojas a lo largo de un sendero o las piedras en la orilla del mar. Nos tomaremos nuestro tiempo, porque el tiempo es precisamente lo que la Tierra ha tenido, una cantidad casi inimaginable de él. Comencemos con algo familiar en Pangea. Cuando la mayoría escucha ese nombre, imagina un único y vasto bloque de tierra, un rompecabezas donde las piezas que hoy conocemos encajan con perfección. Quizás recuerdas esos mapas donde Sudamérica se acurruca contra África, como parientes que vuelven a encontrarse. Tal vez la imagines como el escenario donde paseaban los dinosaurios antes de que aquel gigantesco continente se fracturara y se dispersara. Y sí, Pangea existió, surgió hace unos 300 millones de años y se extendía desde un polo al otro. Lo que muchas veces se olvida es que Pangea no fue la primera vez que la Tierra reunió todas sus tierras en un solo cuerpo. Fue la más reciente. Nuestro planeta tiene la costumbre de reinventarse. Las placas se desplazan, los océanos se abren, las montañas nacen y se derrumban. A lo largo de cientos de millones de años, las masas continentales se unen para formar supercontinentes. Luego se fragmentan y vuelven a encontrarse. No ha ocurrido una sola vez, ni dos. Han sido varias a lo largo de la historia profunda de la Tierra. Si Pangea fue el capítulo final, ¿qué hubo antes? ¿Qué mundos existieron mucho antes de los dinosaurios? Antes de los bosques, antes de que la vida compleja se atreviera a pisar la tierra firme. Para responder, hay que estirar la imaginación más de lo habitual. Las escalas de tiempo de las que hablaremos esta noche son tan inmensas que cientos de millones de años son apenas páginas en un libro muy largo. Si comprimiéramos los 4.000 millones de años de la Tierra en un solo día de 24 horas, Pangea aparecería apenas en los últimos minutos, antes de la medianoche. Y antes de esos minutos finales, hubo mundos enteros que surgieron y desaparecieron, océanos que lo cubrían todo, continentes que vagaban y chocaban de formas casi imposibles de imaginar. Y aquí se vuelve complejo.
Cuanto más retrocedemos en el pasado, menos pistas quedan. Las rocas desaparecen, recicladas en el interior del planeta. La erosión borra todo. Los fósiles se pierden. Mucho de lo que sabemos sobre la Tierra anterior a Pangea no proviene de pruebas completas, sino de indicios en fragmentos de roca antigua dispersos entre continentes modernos, huellas magnéticas atrapadas en cristales, susurros químicos guardados en minerales arcaicos, un rompecabezas al que le faltan casi todas las piezas y cuya imagen original nunca vimos. Aún así, poco a poco, los científicos han reconstruido lo suficiente para ofrecer vislumbres de esos mundos olvidados. Uno de esos vislumbres nos habla de un supercontinente llamado Rodinia, que existió hace unos 11.000 millones de años. Antes de Rodinia estuvo Nuna, también conocido como Colombia, un gigantesco conjunto continental que tenía ya más de 15.000 millones de años. Más atrás aún aparece Kennerland, y todavía más atrás un protocontinente que quizá fue la primera masa terrestre reconocible, pequeña, comparada con lo que vendría después, pero enorme frente a todo lo que había existido hasta entonces. Sus nombres suenan casi como criaturas de una novela fantástica, pero son hitos reales en la historia de nuestro planeta. Piensa en esto un instante. Cuando existió Pangea ya había bosques, ríos, reptiles e insectos. Cuando existió Rodinia no había árboles, ni animales terrestres, ni flores. El mundo parecía casi extraterrestre. Si viajamos más atrás hacia Nuna y Kennerland, la vida era aún más simple, mayormente microbiana, aferrada a las costas o flotando en mares antiguos. Imaginar la Tierra antes de Pangea es imaginar un planeta donde los protagonistas eran los propios continentes, moviéndose y chocando en un escenario casi vacío de la vida que hoy conocemos. Aunque el escenario estuviera vacío, la historia era inmensa. Erupciones volcánicas que duraron millones de años, océanos que se expandían hasta cubrirlo todo, hielos que alcanzaban cada rincón de la superficie. Cada choque continental no solo transformaba la Tierra, sino también la atmósfera, los mares y, con el tiempo, el rumbo de la vida. A veces, cuando pensamos en historia, imaginamos la humana o quizá la de los dinosaurios, y ya nos parece basta. La historia profunda de la Tierra es mucho más larga. La humanidad es apenas un parpadeo dentro de estos ciclos de supercontinentes. Incluso los dinosaurios, con sus 165 millones de años, vivieron y desaparecieron mucho después de que Rodinia se deshiciera. Me pregunto, y quizá tú también, ¿cómo se sentía la Tierra entonces? ¿Cómo lucía el cielo sin aves? ¿Cómo olía la tierra sin flores? ¿Cómo sonaba el silencio sin zumbidos ni llamadas de animales? No podemos saberlo de verdad, aunque sí podemos imaginarlo con los fragmentos que han sobrevivido. A medida que avancemos esta noche por los paisajes que precedieron a Pangea, recuerda que la Tierra nunca ha sido estática, siempre ha estado en movimiento, cambiando, transformándose en ciclos tan enormes que cuesta comprenderlos. Esta no es solo una historia de placas y rocas, es la historia del propio planeta. Un planeta que ha llevado muchos rostros, algunos conocidos, otros extraños, mucho antes de que existiéramos para nombrarlos. Y ahora que el escenario está preparado, podemos adentrarnos en ese rompecabezas de continentes errantes y aceptar la idea de que Pangea no fue un comienzo, sino solo uno de muchos capítulos. Cuando muchos de nosotros aprendimos por primera vez la historia de la Tierra en la escuela, Pangea fue presentada como el gran giro inesperado. El profesor desplegaba un mapa, acercaba las piezas como si fueran un rompecabezas, y de pronto Sudamérica encajaba con África, América del Norte
se desplazaba hacia Europa. India se acomodaba bajo Ocean. Era demasiado perfecto, casi sospechosamente armonioso, como si las costas hubieran sido dibujadas para unirse algún día. Resultaba fácil imaginarlo. Un único y enorme continente extendiéndose de polo a polo, rodeado por un océano inmenso. Aunque la verdadera sorpresa es otra. Esa no fue la primera vez que la Tierra reunió sus tierras en un solo cuerpo. Pangea fue solo la ronda más reciente de un ciclo que lleva repitiéndose miles de millones de años. La razón por la que los continentes se mueven es que la superficie del planeta no está quieta. Bajo la corteza reposa un manto que, a escalas geológicas, fluye como una pasta tibia. El calor interno de la Tierra lo agita en lentas corrientes de convección que arrastran las placas como balsas sobre un mar espeso. Este proceso, que conocemos como tectónica de placas, modela la superficie una y otra vez. Los océanos se abren y se cierran. Las montañas se elevan y se desmoronan. Los continentes viajan miles de kilómetros durante millones de años. Es un rompecabezas en movimiento, sin solución final, siempre reorganizándose. Pangea nos resulta especial porque la podemos imaginar sin esfuerzo. Los continentes donde vivimos fueron parte de ella. Sus costas actuales todavía guardan las cicatrices de aquella unión. Juntar las piezas es como recomponer un plato roto, cuyos bordes aún coinciden. Si retrocedemos más, todo se vuelve más extraño. Las piezas ya no encajan igual. A veces incluso cambian de forma. Las costas se erosionan, nuevas tierras brotan, arcos volcánicos cosen continentes y luego fallas profundas los separan. Cuanto más viajamos hacia atrás, más irreconocible se vuelve el rompecabezas. Es como intentar reconstruir un álbum familiar donde la mitad de las páginas faltan, otras están borrosas y los rostros han cambiado con los años. Eso es lo que enfrentan los geólogos cuando miran más allá de Pangea. Existen fragmentos dispersos, restos de antiguas cadenas montañosas, minerales que conservan la orientación del campo magnético del momento en que se formaron. Cuando unimos estas pistas, surge un patrón claro. La Tierra ha reunido y dispersado sus continentes muchas veces, en ciclos que abarcan cientos de millones de años. Para entenderlo, imagina el ritmo de un latido. El corazón se contrae, reuniendo la sangre, y luego se expande, enviándola de nuevo hacia afuera. La corteza terrestre palpita de una forma parecida. Los continentes se separan, se dispersan por el planeta y lentamente convergen de nuevo para formar supercontinentes. Los geólogos llaman a esto el ciclo de los supercontinentes. Pangea no fue la primera contracción. Antes vino Rodinia. Antes de Rodinia vino Nunnan. Antes de Nunnan estuvo Kennerland. Y aún antes, pequeños semillas continentales, como Ur, marcaron el origen de todo. Cada ciclo transformó el clima, los océanos y la vida, dejando huellas que todavía hoy podemos rastrear. Pero, ¿por qué se reúnen los continentes? Si las placas se mueven en direcciones distintas, ¿no deberían dispersarse sin fin? La respuesta está en la forma del planeta. La superficie es curva y limitada. Cuando los océanos se abren en un lado del mundo, se cierran en otro. Con el tiempo, las placas acaban chocando, obligadas por la geometría del globo. Cuando dos continentes colisionan, nacen montañas gigantescas. Piensa en los Himalaya, fruto del choque entre India y Asia ahora. Imagina ese tipo de colisión ocurriendo en todo el planeta al mismo tiempo. El resultado es un supercontinente. Esto ha ocurrido una y otra vez. Cada vez, la Tierra cambió de una forma casi inconcebible. Cuando Rodinia se formó hace unos 11.000 millones de años, casi toda la Tierra emergida quedó reunida. El interior de ese mundo pudo haber sido árido y extremo, lejos
del efecto moderador del océano. Los climas se balanceaban entre contrastes intensos. Luego, cuando Rodinia se fracturó, los nuevos arreglos continentales pudieron haber desencadenado una de las glaciaciones más severas de la historia, los episodios de Chekhov-Volodymyr, en los que el hielo pudo cubrir prácticamente todos los continentes. Nuna, aún más antigua, alrededor de 16.000 millones de años, es más difícil de imaginar. Sus rocas son escasas y han cambiado mucho con el tiempo. Las evidencias que quedan sugieren que partes de Norteamérica, Escandinavia, Siberia, India y Australia formaban un solo cuerpo continental. Sus montañas se han desvanecido, pero sus raíces siguen enterradas en los cratons que sostienen los continentes actuales. Kennerland, de unos 27.000 millones de años, quizá fue uno de los primeros supercontinentes verdaderos. Se formó cuando la atmósfera estaba cambiando de manera radical, gracias a microbios fotosintéticos que estaban saturando el aire con oxígeno. La vida era todavía microscópica, pero el movimiento de los continentes ayudó a distribuir nutrientes esenciales que permitirían que formas de vida más complejas surgieran más tarde. Y luego está Ur, un nombre casi mítico, dado a lo que podría haber sido el primer continente reconocible. Se formó hace casi 3.000 millones de años. Era pequeño comparado con los gigantes que vendrían, quizás solo una fracción del tamaño del África moderna. Aún así, pudo haber sobrevivido durante miles de millones de años, uniéndose a Rodinia, luego a Pangea, y dejando fragmentos dispersos bajo nuestros pies. Hoy, la idea de que los continentes se mueven no siempre fue aceptada. Durante siglos se creyó que eran fijos. Incluso cuando Alfred Wegener propuso la deriva continental en 1912, muchos se resistieron. No fue hasta la década de 1960 cuando se descubrió la expansión del fondo oceánico y se confirmó la tectónica de placas que el rompecabezas adquirió sentido. Entonces, quedó claro en Pangea, no fue una excepción, sino uno de muchos encuentros continentales. Es extraño pensarlo. Imaginamos la Tierra como algo firme, inmóvil. Sin embargo, en la escala profunda del tiempo, los continentes son viajeros, moviéndose y encontrándose como bailarines en un vals lento e interminable. Pangea fue solo una de las ocasiones en que todos se reunieron en la misma pista. Cuando los científicos reconstruyeron Pangea, no solo observaron el encaje de las costas, sino fósiles idénticos en continentes hoy separados, plantas y reptiles antiguos presentes tanto en Sudamérica como en África, cadenas montañosas que solo tienen sentido cuando ambas masas terrestres vuelven a unirse. Si retrocedemos aún más, las pruebas escasean, pero las pistas magnéticas atrapadas en antiguas rocas muestran cómo estaban orientados los continentes en diferentes épocas. A partir de ese trabajo meticuloso, surgieron las siluetas de los supercontinentes más antiguos, como sombras en el registro geológico. El rompecabezas no es solo que los continentes se mueven, sino que llevan haciéndolo miles de millones de años, moldeando el entorno donde la vida evolucionó. Sin los choques que levantaron montañas, la erosión no habría alimentado a los mares. Sin la apertura y cierre de océanos, los climas no habrían cambiado lo suficiente como para estimular la diversidad. La danza inquieta de los continentes es uno de los motivos por los que la vida en la Tierra es tan rica hoy. Pangea suele sentirse como un evento único, pero en realidad fue parte de un patrón mucho mayor. Los continentes actuales siguen moviéndose. El Atlántico se expande mientras Norteamérica se aleja de Europa y África. El Pacífico se encoge. Dentro de millones de años, un nuevo supercontinente nacerá. A veces lo llaman Pangea Próxima. El rompecabezas nunca está completo.
solo cambia. La historia de Pangea es, entonces, la historia de un ciclo. La Tierra antes de Pangea no era un mundo vacío. Estaba llena de otros supercontinentes, otras combinaciones, otros climas. Todos dejaron rastros que influyeron en lo que vino después. Y al seguir esos rastros, podemos vislumbrar mundos que ningún ser humano ha visto, pero que aún modelan el planeta que pisamos hoy. Si observas un mapa actual el tiempo suficiente, casi da la impresión de estar vivo. Los continentes no parecen inmóviles, sino sorprendidos a mitad de un movimiento. Sudamérica parece inclinarse hacia África, como un viejo vecino saludando. Australia parece querer escaparse discretamente del escenario. Antártida descansa al sur como alguien que se alejó demasiado en una fiesta y no encontró el camino de regreso. Claro que el mapa es estático, aunque lo que muestra es solo un instante. Los continentes jamás están quietos. Viajan con lentitud, pero sin pausa, en lapsos de tiempo más largos que cualquier civilización o especie conocida. Para ellos, 100 años, 1000 años, incluso 10.000 años, no son más que un suspiro. Puedes mirar una línea costera día tras día durante toda tu vida y verla igual. Aunque si pudieras observarla durante millones de años, notarías cómo se estira, se desplaza y respira con lentitud. Los océanos se abren y se cierran. Las montañas nacen, se desgastan y renacen en otros lugares. Todo sucede tan despacio que escapa a cualquier mirada cotidiana. Para el planeta, sin embargo, los continentes nunca han permanecido inmóviles. Este movimiento perpetuo es lo que llamamos tectónica de placas. Hoy se enseña en las escuelas, aunque en su momento fue una idea polémica. Cuando Alfred Wegener sugirió la deriva continental a principios del siglo XX, muchos la rechazaron. La idea de que continentes enteros pudieran deslizarse por el globo parecía descabellada. No fue hasta la década de 1960 cuando estudios del fondo oceánico revelaron nueva corteza naciendo en las dorsales y patrones magnéticos, mostrando la expansión del suelo marino, que la teoría fue aceptada. De repente, los continentes errantes dejaron de ser una conjetura, Aran and Echo, y la historia de las tierras en movimiento podía por fin contarse con claridad. Esa historia no se detiene en Pangea, el supercontinente del que todos hemos oído hablar. Se hunde mucho más atrás, en el tiempo. Mucho antes de Pangea, otros supercontinentes aparecieron y desaparecieron, y antes de ellos, pequeñas masas de tierra se desplazaron y chocaron, moldeando la corteza misma del planeta. Si pudiéramos retroceder la historia de la Tierra como una película, veríamos los continentes moviéndose sin descanso. Retrocede lo suficiente y verás cómo las formas familiares se deshacen en otras irreconocibles, costas que se funden en territorios ya desaparecidos, mares que se transforman en cordillera, continentes enteros que se rompen en fragmentos dispersos, tan distintos a nuestro mapa moderno que parecerían de otro mundo. Los continentes son viajeros con itinerarios complicados. A veces se alejan y cruzan océanos abiertos como exploradores solitarios. En otras épocas se reúnen, formando encuentros apretados que duran cientos de millones de años. Cada deja marcas en las rocas, cicatrices que revelan dónde han estado, antiguas cadenas montañosas, deshechas casi hasta sus raíces. Hablan de colisiones entre tierras que hoy están separadas por océanos enormes. Por ejemplo, los Apalaquis, en Norteamérica, comparten un origen con montañas en Escocia y Escandinavia. Un recordatorio silencioso de que esos territorios estuvieron unidos antes de que el Atlántico existiera. También quedan pistas dentro de los minerales. Cuando una roca volcánica se endurece, diminutos cristales en su interior se alinean con el campo magnético del planeta. Al enfriarse, esa orientación queda congelada, como agujas diminutas indicando el lugar
donde la roca nació. Miles de millones de años después, los geólogos pueden leer ese magnetismo y reconstruir la posición pasada de un continente. Basta reunir suficientes fragmentos para trazar su viaje a través del tiempo, desde regiones polares hasta los trópicos y de vuelta otra vez. Y qué viaje tan extraordinario. Piensa en el pequeño subcontinente de India. Hoy apunta hacia el sur, en el Océano Índico. Rebobina 100 millones de años y lo encontrarás cerca del Polo Sur. Parte de una masa mayo era llamada Gondwana. Allí avanzó hacia el norte a una velocidad sorprendente, hasta chocar con Asia hace unos 50 millones de años. Ese choque continúa hoy, elevando los Himalayas un poco más cada año. Pararse al pie del Everest es pararse sobre piedra caliza, que una vez descansó en el fondo de un océano tropical, levantada al cielo por continentes viajeros. India es solo un ejemplo. Cada pedazo de tierra lleva consigo su pasado. Las rocas bajo nuestros pies pueden haber recorrido miles de kilómetros desde su origen. Quizá fueron parte de una cordillera ya desaparecida o de un antiguo fondo marino que se cerró cuando dos continentes chocaron. Cada continente es un palimpsesto, capas superpuestas de historias escritas y borradas conforme viajan por el planeta. Antis de Pangea. Este constante desplazamiento dio forma a supercontinentes como Rodinia, Nuna y Kennerland. Rodinia, que existió hace cerca de 1000 millones de años, reunió casi toda la Tierra emergida. Se cree que su fragmentación, alrededor de 750 millones de años atrás, preparó el escenario para cambios climáticos extremos, incluidas glaciaciones globales. Nuna, aún más antigua, de hace aproximadamente 1600 millones de años, unió partes de lo que hoy son Norteamérica, Escandinavia y Australia. Kennerland, todavía más antiguo, formado hace unos 2700 millones de años, surgió en una tierra muy distinta a la actual. Lo fascinante no es solo que los continentes vagaran de un lado a otro, sino que ese viaje moldeó la vida misma. Cuando se reúnen en supercontinentes, el clima cambia. Los interiores se vuelven secos y extremos, lejos de la influencia suavizadora del océano. Cuando se fragmentan, nacen nuevas costas y mares poco profundos se extienden sobre las tierras, favoreciendo explosiones de biodiversidad. Es como si la vida respondiera al ritmo de los continentes, expandiéndose y contrayéndose con sus movimientos. Incluso la química del océano depende de esta danza. Cuando los continentes colisionan, nacen montañas y la erosión arrastra nutrientes al mar. Eso puede alimentar enormes proliferaciones de vida. Cuando se separan, la actividad volcánica en las zonas de rift libera dióxido de carbono y calienta el clima. A lo largo del tiempo profundo, estos procesos han impulsado tanto extinciones masivas como nuevas diversificaciones. Conviene recordar que los continentes no siempre fueron tan grandes ni tan estables como ahora. Miles de millones de años atrás, la corteza terrestre era más delgada y caliente. Las tierras emergidas eran pequeñas, islas de roca firme que flotaban en un océano casi global. Con el paso del tiempo, esas islas crecieron gracias a arcos volcánicos y colisiones que añadieron nuevo material. Viajar a través del tiempo profundo no solo movió los continentes, también los construyó, convirtiendo pequeños fragmentos en gigantes. Esto hace que la idea de las tierras antiguas sea aún más sorprendente. No solo cambiaron de lugar, cambiaron de identidad. Un protocontinente primitivo pudo fragmentarse, unirse después a otros y sobrevivir en trozos dispersos. Los continentes actuales son mosaicos, ensamblados con piezas que pertenecieron a mundos anteriores. Si miraras la Tierra hace 3000 millones de años, verías islas volcánicas esparcidas en un océano global, con apenas unas pocas porciones de verdadera tierra firme. 1.000 millones de años después, esas porciones se habrían reunido en Kennerland. Espera otro 1.000 millones de años,
y verás Nuna, después Rodinia, luego Pangea en cada mapa distinto, siempre en movimiento. El movimiento no se ha detenido. África avanza lentamente hacia Europa. Australia se acerca hacia California sobre la placa del Pacífico. Se desliza hacia el noroeste unos centímetros por año. Suena insignificant, aunque en millones de años basta para redibujar costas y crear nuevas montañas. El mapa actual es solo una imagen temporal en una película larguísima. Pensar la Tierra de este modo es verla como un sistema vivo, siempre reformándose. Las tierras que vagan transportan no solo rocas y montañas, sino la historia entera de la vida y el clima. Cada paso deja una huella, y esas huellas son el mundo que habitamos. El futuro traerá otro ciclo. Dentro de millones de años, los continentes volverán a unirse en un nuevo supercontinente. El viaje no termina. Si Pangea es el supercontinente más conocido, Rodinia es el que permanece en la sombra. Rara vez aparece fuera de los libros de geología, aunque representa uno de los capítulos más importantes y misteriosos de la historia terrestre. Surgió hace más de 1000 millones de años, mucho antes de los animales, los bosques o cualquier forma de vida con conchas o esqueletos. Aún así, logró reunir casi todas las tierras del planeta en un solo conjunto, influyendo en procesos que resonarían durante cientos de millones de años. Rodinia toma su nombre de una palabra rusa que significa patria, lo cual resulta apropiado porque fue en cierto modo un territorio madre. Nació cuando la Tierra ya tenía más de 3000 millones de años. Continentes habían estado chocando y rompiéndose desde que la corteza se solidificó. Aunque Rodinia fue una de las uniones más grandes y estables jamás vistas. Nadie caminaba sobre ella. No había animales que recorrieran su superficie, ni árboles que marcaran estaciones, ni flores que brotaran en primavera. La vida era microscópica, bacterias y algas que flotaban en mares antiguos o crecían como velos finos en las costas. Para imaginar Rodinia, hay que borrar casi todo lo que entendemos como paisaje vivo. No había aves, ni césped, ni insectos, solo roca desnuda, volcanes activos, mares poco profundos y un cielo teñido por una atmósfera que todavía se adaptaba al oxígeno creciente. ¿Cómo sabemos que existió algo tan antiguo y silencioso? La respuesta está escrita en las rocas más viejas del planeta. A lo largo de los continentes modernos sobreviven cratones, los núcleos estables de corteza que han resistido miles de millones de años de cambio. Al estudiar su edad y composición, y sobre todo los registros magnéticos atrapados en ellos, los científicos pueden deducir dónde se encontraban. Cuando se ensamblan las pistas provenientes de Norteamérica, Siberia, Australia, China y otras regiones, aparece un patrón. Hace alrededor de 1100 millones de años, esos fragmentos formaban un solo cuerpo en Rodinia. A diferencia de Ojipanjo, cuya forma parece evidente al encajar los continentes modernos, Rodinia es difícil de imaginar. Su disposición exacta sigue siendo motivo de debate. El problema es que aquellas rocas han vivido demasiado. Colisiones, grietas, erosión, calor profundo. Todo ello ha revuelto las pistas. Reconstruir Rodinia es como intentar recomponer un cuadro después de haber sido rasgado, chamuscado y remendado una y otra vez. Aún así, quedan suficientes indicios para estar seguros de que existió. Aunque los detalles de su silueta sigan generando debate, lo que vuelve a Rodinia tan importante no es solo su presencia en la historia, sino el momento en que apareció. Durante el largo intervalo en el que existió, la Tierra atravesó cambios profundos. La atmósfera se volvió más rica en oxígeno debido a los microbios fotosintéticos que liberaban ese gas como desecho. El oxígeno no solo llenó el aire, reaccionó con minerales, modificó la química de los océanos y volvió el planeta gradualmente más apto para la vida compleja
que vendría después. Rodinia, al juntar tanta tierra, formó parte de ese proceso. Los supercontinents alteran el clima de formas que los continentes pequeños no pueden. Cuando un bloque continental es lo suficientemente grande, su interior queda aislado del océano. Los vientos llegan secos, la humedad no penetra, y el corazón del continente se convierte en un vasto desierto silencioso. Las costas, en cambio, podrían haber albergado mares poco profundos tapizados de esteras microbianas. Las temperaturas probablemente fluctuaban más que hoy, con veranos muy calurosos e inviernos fríos. Aunque el planeta entero tal vez fuera más cálido debido a altas concentraciones de gases invernadero. Pero Rodinia no fue eterna. Como todos los supercontinentes, terminó deshaciéndose. Alrededor de hace 750 millones de años, se abrieron grietas y surgieron nuevos océanos que partieron su masa en fragmentos. A medida que esas tierras se separaban, su movimiento alteró la circulación oceánica y los patrones climáticos. Fue en ese periodo cuando la Tierra pudo haber entrado en uno de sus estados más extremos, la llamada Tierra bola de nieve, cuando el hielo pudo llegar hasta el Ecuador. Aún no hay consenso. Algunos científicos piensan que el planeta quedó completamente congelado, con océanos cubiertos por kilómetros de hielo y apenas pequeños bolsillos de agua líquida en torno a respiraderos volcánicos. Otros creen que el planeta quedó en un estado de granizado, con bandas de mar abierto cerca del Ecuador. Sea cual sea la versión correcta, la conexión con Rodinia es evidente. Su ruptura liberó dióxido de carbono y nutrientes, alteró la erosión y cambió el equilibrio de gases atmosféricos. Esos cambios parecen haber empujado al planeta hacia glaciaciones sin precedente. Imagínalo un momento, un mundo ya de por sí extraño y desnudo, de repente atrapado bajo hielo, sin bosques que se callaran, sin animales que temblaran, sin ciudades que desaparecer. Solo un paisaje alienígena de glaciares raspando la roca, océanos congelados hasta el horizonte y vida microbiana refugiada en rincones casi invisibles. Y aún así, de esa crisálida helada surgió resistencia. La vida sobrevivió, se adaptó, y cuando el hielo se retiró, abrió paso a la primera gran explosión de organismos multicelulares complejos. Por eso la historia de Rodinia no es solo geológica, también es biológica. Al formarse y romperse, pudo haber creado las presiones ambientales que empujaron a la vida hacia una mayor complejidad. Es uno de esos momentos donde geología y biología se entrelazan, recordándonos que los continentes no son simples escenarios, sino actores en la historia de la vida. Hay algo humilde en pensar esto. Si Rodinia no hubiera nacido, o no se hubiera fragmentado cuando lo hizo, si los cambios climáticos hubieran sido apenas distintos, la trayectoria de la vida quizá habría sido completamente otra. Tal vez la vida compleja habría surgido más tarde, o en formas diferentes. Nuestra existencia está ligada al movimiento inquieto de continentes que vagaban miles de millones de años antes de que apareciéramos. Desde una costa moderna, cuesta imaginar semejante escala. Las olas van y vienen. El horizonte parece eterno. Las rocas bajo los pies parecen inmutables. Pero esas rocas tal vez formaron parte de Rodinia, luego de otros supercontinentes, viajando como pasajeros sobre placas tectónicas que cruzaron el planeta entero. Cuando sostienes un guijarro, puedes estar tomando en tus manos a un viajero con más de 1.000 millones de años de camino. Rodinia suele llamarse un mundo olvidado, no porque fuera irrelevante, sino porque su profundidad temporal rebasa nuestra imaginación. Podemos visualizar dinosaurios caminando sobre Pangea porque conocemos a los dinosaurios. Podemos imaginar la ruptura de Pangea porque vemos los continentes moviéndose hoy. Pero hace 1.000 millones de años, cuando Rodinia dominaba la Tierra, no existía nada familiar. Era un planeta de roca y microbios,
modelado por fuerzas que rara vez notamos, pero que nunca han dejado de actuar. Con el tiempo, Rodinia también se fragmentó. Sus pedazos se separaron, se reagruparon y más tarde formarían otros supercontinentes como Gondwana o Laurenciao. Cada uno dejó una huella distinta en la historia terrestre. El ciclo siguió y seguirá hasta que el planeta se enfríe lo suficiente como para apagar su corazón tectónico. Pensar en Rodinia nos recuerda que la Tierra ha llevado muchos rostros. El mundo que conocemos es transitorio, solo un capítulo en un relato inmenso. Los continentes seguirán moviéndose, los océanos se abrirán y cerrarán. El clima oscilará entre calor y hielo. En ese ciclo interminable, Rodinia fue un acto fundamental, aunque casi olvidado. Y al abandonar este vistazo hacia Rodinia, la madre antigua de los continentes, surge una pregunta natural. ¿Qué vino antes? ¿Qué otros supercontinentes prepararon el terreno mucho antes de que Pangea existiera, juntando pedazos de tierra primigenios en un planeta aún joven? Si Rodinia fue una gran tierra olvidada, Nuna, también llamada Colombia, fue su ancestro más antiguo, un supercontinente que empezó a formarse casi 2000 millones de años atrás. Fue una de las primeras ocasiones en que la Tierra reunió la mayoría de sus fragmentos continentales en un solo bloque inmenso. Aunque los detalles son borrosos, su existencia está escrita en las rocas que aún sobreviven. Imagina un mundo sin árboles, sin animales, sin conchas en la playa, solo películas microbianas extendiéndose por las orillas y vida unicelular flotando en mares silenciosos. Sobre ese planeta desolado, surgió un continente tan vasto que rivalizó con todo lo que vendría después. El primero lo bastante grande como para ser llamado, con justicia, un supercontinente. El nombre Colombia surgió porque una de las primeras reconstrucciones situó gran parte de lo que hoy es Norteamérica en su centro. Otros prefieren Nuna, que significa tierra, y ambos nombres se usan casi por igual. Lo que importa no es el nombre Saino la escala. Colombia unió los cratones que hoy corresponden a Norteamérica, Groenlandia, Báltica, Siberia, India, Australia y Sudamérica. Su configuración exacta sigue en discusión, aunque la evidencia apunta a un único bloque unido entre hace 1 en 8 y 1 en 5000 millones de años. Reconstruir un pasado tan lejano no es sencillo. Las rocas han sido retorcidas, enterradas y alteradas una y otra vez. Aún así, los geólogos encuentran pistas. Una de ellas es la alineación de antiguas cadenas montañosas, zonas donde los continentes chocaron. Las raíces de esas montañas todavía están expuestas, hoy como cinturones metamórficos que coinciden entre continentes distantes. Por ejemplo, restos montañosos en Canadá se alinean con otros en Groenlandia y el norte de Europa, señal de que esos territorios estuvieron conectados. Otra pista proviene del paleomagnetismo, el registro del campo magnético terrestre, congelado en minerales. Comparar sus orientaciones entre continentes permite averiguar si alguna vez compartieron latitud y orientación. Unidas, estas señales dibujan el contorno de Colombia. La vida seguía siendo microbiana, aunque las fuerzas asociadas a la formación de Nuna remodelaban el ambiente y preparaban el terreno para cambios futuros. Cuando los continentes colisionan, se levantan montañas y la erosión transporta nutrientes al mar. Esos nutrientes alimentan microbios que, a su vez, alteran la atmósfera. Hay indicios de que durante la época de Nuna, los niveles de oxígeno aumentaron en un periodo que a veces llaman el 1000 millón aburrido. Desde una perspectiva biológica, la evolución parecía avanzar con lentitud, aunque aburrido, engaña. Mientras la vida cambiaba despacio, el planeta estaba preparando los escenarios que permitirían futuros saltos evolutivos. Las costas extensas de un supercontinente estable ofrecían mares poco profundos donde los microbios prosperaban. Si pudieras pararte sobre Nuna,
Verías un mundo austero en roca, desnuda, mesetas volcánicas, suelos delgados, con costras microbiana. No habría césped ni árboles. El cielo quizá tendría tonos distintos, con una atmósfera todavía en transición y un sol más débil. Los mares, en cambio, estarían llenos de vida microscópica, incluidos los microbios que construían estromatolitos. Esas estructuras laminadas que aún encontramos hoy en lugares como Australia Occidental eran los bosques de su tiempo, silenciosos fabricantes de oxígeno. El clima, bajo Nuna, habría estado dominado por su tamaño. Tanto territorio reunido habría creado interiores secos y rigurosos. En las costas, mares someros sostendrían ecosistemas microbianos vibrantes. La actividad volcánica sería frecuente, liberando gases que influían en el clima. La superficie de la Tierra probablemente era más cálida que la actual, aunque interrumpida por glaciaciones ocasionales. Forjar un supercontinente de ese tamaño tomó millones de años de colisiones. Las cicatrices siguen visibles en algunos de los terrenos más antiguos del planeta, en el escudo canadiense, en el cratón amazónico, en los núcleos de Siberia. Las grietas comenzaron a abrirse, se formaron nuevos océanos, y los fragmentos de tierra se separaron, solo para volver a reunirse más tarde en combinaciones distintas. Ese proceso de unión y ruptura es un pulso fundamental en la geología de la Tierra. Cada ciertos cientos de millones de años, los continentes se acercan, chocan, se fusionan y luego vuelven a dispersarse. Nuna fue una de las primeras repeticiones claras de este ritmo antiguo que hoy podemos reconocer. ¿Por qué ocurre este ciclo? La respuesta está en la tectónica de placas y en el tamaño limitado del planeta. A medida que nace corteza nueva en las dorsales oceánicas, la corteza vieja desaparece en las zonas de subducción. Es un sistema en equilibrio dinámico que tarde o temprano cierra mares y obliga a que las masas de tierra se encuentren. Pero un supercontinente nunca es estable para siempre. Una vez que se forma, el calor atrapado debajo de su inmensa extensión debilita la corteza hasta que ésta vuelve a fracturarse. Unión y separación, creación y destrucción. Un ciclo eterno. La importancia de Nuna va más allá de su papel geológico. Sus extensas plataformas ofrecieron una base estable para la lenta oxigenación de la atmósfera. También ayudaron a estabilizar el clima, aunque fuera de manera temporal, permitiendo que los ecosistemas microbianos se expandieran. Y quizá lo más notable es que dejó depósitos minerales gigantescos, incluyendo formaciones bandeadas de hierro y otros recursos que miles de millones de años después serían esenciales para la civilización humana. Solemos pensar en los supercontinentes como conceptos geográficos, aunque también son arquitectos de la geología económica del planeta. Muchos de los yacimientos metálicos más ricos surgieron durante los ciclos de ensamblaje continental. Comparar Nuna con Rodinia y con Pangea revela continuidad y cambio. Los tres unieron la Tierra en un solo bloque, pero lo hicieron en mundos distintos. Nuna nació en un planeta casi sin vida visible. Rodinia apareció cuando la vida compleja estaba a punto de surgir. Pangea se formó cuando ya existían bosques, reptiles y insectos. Cada supercontinente interactuó con la vida de manera distinta, influyendo y siendo influido. Pensar que Nuna existió hace 2000 millones de años desafía cualquier escala humana. Es 10 veces más antiguo que los dinosaurios, centenas de veces más viejo que nuestra especie. Está tan lejos en el tiempo que casi no cabe en la imaginación. Y sin embargo, sin él la cadena de eventos que nos trajo hasta aquí podría haber sido otra. El oxígeno que ayudó a sostener, la estabilidad que ofreció, los recursos geológicos que dejó, todo ello fue un paso crucial hacia el presente. Si hablamos de mundos olvidados, Nuna quizás sea el más olvidado de todos. Rodinia
está ligada a las glaciaciones extremas, Pangea, a los dinosaurios y a la fragmentación que dio forma a los continentes modernos. Nuna vive más profundo, más silencioso, menos dramático, pero absolutamente fundamental. Nos recuerda que la historia del planeta no es solo espectáculo, también es paciencia, lentitud y persistencia. Parado sobre un risco de hoy, no imaginarías que estás sobre los huesos de Nuna, pero en algún punto de ese lecho rocoso hay memoria de montañas que se elevaron y se deshicieron antes de que existieran los animales. Las tierras errantes de aquella época ya no se parecen a sí mismas, aunque siguen siendo los cimientos donde vivimos. Y como Nuna dio paso a Rodinia, así Rodinia daría paso a Pangea. El ciclo de ensamblaje y ruptura continuó tal como siempre lo ha hecho. Los continentes nunca descansan. Con cada nuevo reordenamiento, el planeta escribe otro capítulo. Al dejar atrás a Nuna, volvemos la mirada aún más atrás, hacia los mundos de Kennerland, donde comenzaron los primeros latidos del paisaje continental, donde se sembraron las semillas de todas las tierras posteriores, mucho antes que Nuna y Rodinia, y por supuesto, mucho antes que Pangea. La Tierra reunió su superficie en un conjunto al que llamamos Kennerland. Es un nombre que casi suena a mito, y en cierto modo lo es. Surgió hace unos 2 a 7.000 millones de años, tan profundamente en el pasado, que la mayor parte de su historia se perdió por metamorfismo, erosión o entierro bajo nuevas capas de corteza. Cuando los científicos hablan de Kennerland, lo hacen con una mezcla de certeza y cautela, hilando pistas diminutas tomadas de las rocas más antiguas del planeta. Aún así, su existencia se sostiene. Kennerland fue uno de los primeros supercontinentes verdaderos, un hito en la larga travesía continental. Imaginar ese tiempo es aproximarse a un mundo extraño. El sol brillaba con apenas 3/4 partes de su intensidad actual. La atmósfera estaba llena de gases tóxicos para nosotros, con oxígeno apenas emergiendo gracias a microbios fotosintéticos. No había plantas ni animales. La tierra estaba desnuda, cubierta de roca, arena y quizá películas delgadas de vida microbiana, aferrándose a lagos y orillas. El océano era el reino principal. Allí vivían organismos diminutos que, sin saberlo, estaban cambiando el planeta. Kennerland no era una sola pieza uniforme, era un mosaico, la fusión de varios cratones antiguos, fragmentos que hoy forman parte de Norteamérica, Escandinavia, África del Sur y Australia Occidental. Parecen haber estado unidos allí. Los choques que los soldaron dejaron tras de sí cordilleras hoy erosionadas hasta sus raíces, visibles como escudos de roca milmillonarios. Esas rocas conservan firmas químicas y magnéticas que revelan las condiciones extremas bajo las cuales se formó aquel antiguo continente. Lo que vuelve especialmente relevante a Kennerland es el momento de su existencia. Fue testigo del gran evento de oxidación Hayes unos 4.000 millones de años. Antes de eso, el oxígeno producido por los microbios era rápidamente consumido por minerales ricos en hierro. Cuando el ritmo de producción superó al de consumo, la atmósfera cambió de manera abrupta. El resultado fue dramático. El hierro disuelto en los mares reaccionó con el oxígeno y precipitó en capas rojas y negras, formando las grandes bandas de hierro que hoy se extraen como mineral. El metano, un potente gas invernadero, fue destruido por el oxígeno, enfriando el planeta y provocando algunas de las primeras glaciaciones globales. Kennerland fue, en esencia, testigo de la primera gran crisis de oxígeno del planeta. La vida simple transformó la atmósfera y el clima, abriendo camino para lo que vendría cientos de millones de años después. Imagínate allí. No habría sonido de insectos, ni hojas moviéndose con el viento, solo rocas, viento y el murmullo del mar sobre playas desiertas. El aire
irrespirable para nosotros, estaría apenas comenzando a cambiar. Y en las aguas someras, microbios diminutos producirían oxígeno sin saber que estaban definiendo el futuro del planeta. Kennerland duró millones de años, aunque no para siempre. El calor acumulado bajo su masa abrió grietas que lo partieron hace unos 2 a 5 mil millones de años. Los fragmentos se dispersaron y algunos se unieron más tarde para formar Nuna. Así nació otro eslabón del ciclo eterno: ensamblaje, estabilidad, fractura y dispersión. La huella de Kennerland nunca desapareció. El oxígeno que ayudó a impulsar transformó la evolución. Muchas especies anaeróbicas desaparecieron o quedaron relegadas a rincones sin oxígeno. Otras aprovecharon las nuevas condiciones. Desde una perspectiva geológica, Kennerland también contribuyó a crear las raíces profundas de los continentes modernos. El escudo canadiense, el cratón de Kopfol en Sudáfrica y el cratón de Filbara en Australia son restos directos de aquel mundo remoto. Lo más fascinante de Kennerland es cuánto debemos inferir. La mayoría de su evidencia se perdió. Lo que queda son fragmentos, pistas dispersas en rocas antiguas. Los geólogos trabajan como detectives, formando reconstrucciones que a veces encajan a la perfección y a veces no. Aún así, el cuadro general es firme hacia los 2 a 7 mil millones de años. La Tierra ya era capaz de reunir grandes masas continentales. Esto lleva a una pregunta tentadora. Si Kennerland fue uno de los primeros supercontinentes, ¿fue también el inicio del ciclo moderno? ¿O hubo supercontinentes más antiguos, tan destruidos que no dejaron huellas claras? Algunos investigadores proponen nombres como Baalbara para esos posibles ancestros. Si existen, son sombras apenas distinguibles. Kennerland destaca porque dejó rastros más robustos. Su nombre proviene del evento orogénico kennerano, registrado en rocas de Canadá, un recuerdo de la construcción de montañas en su ensamblaje. Como tantos aspectos de los mundos antiguos, nuestra comprensión depende de los fragmentos que sobrevivieron por azar. Y aún con tan pocas pruebas, su importancia brillan. Fue uno de los primeros continentes grandes, testigo del gran ascenso del oxígeno, escenario de las primeras glaciaciones extensas y base de los cratones que sostienen nuestras tierras actuales. Sin él, la historia de la Tierra sería otra. Pensar en Kennerland estira nuestra idea del tiempo casi hasta romperla. 2 a 7 mil millones de años no son simplemente lejanos, son casi insondables. La historia humana ocupa los últimos milímetros de esa línea. Incluso los dinosaurios son recién llegados en comparación. Kennerland está tan lejos que parece un mito antiguo, y quizá por eso su nombre le queda perfecto. Y cuando Kennerland se rompió, sus fragmentos se dispersaron y algunos se convirtieron en los núcleos de Nuna. El ciclo continuó. Como siempre, la danza no se detiene y cada paso prepara el siguiente. Desde Kennerland podemos ir aún más atrás, hasta los protocontinentes minúsculos como Ur, donde surgieron las primeras formaciones de corteza continental. En cierto modo, cuando caminas sobre esos fragmentos, estás caminando sobre la propia memoria de la Tierra. Lo que fascina a tantos científicos acerca de Ur es cómo revela la continuidad de los ciclos del planeta. Los continentes nacen, se separan, chocan y vuelven a unirse, pero también se construyen unos sobre otros. Ur fue pequeño, pero ofreció la base de todo lo que vino después. Kennerland se formó sobre él. Nuna se edificó sobre Kennerland. Rodinia creció sobre Nuna. Pangea se alzó sobre todas estas tierras ancestrales. Cada supercontinente cargó consigo fragmentos de sus predecesores, cosiéndolos en nuevos patrones. Incluso hoy, mientras los continentes avanzan hacia futuras colisiones que pueden reunirlos de nuevo en una sola gran masa dentro de cientos de millones de años.
El viejo corazón de Orre seguirá allí, oculto pero presente, parte indispensable del mosaico. También hay algo humilde en reconocer que solo podemos asomarnos a Juro mediante pistas dispersas. Las rocas que quedan han sido transformadas por calor y presión, convertidas en nuevas formas. Sin embargo, dentro de ellas sobreviven firmas isotópicas que delatan su edad, minerales que conservan condiciones antiguas, granos magnéticos que registran la latitud en la que se formaron. Leer esas rocas es como escuchar susurros a través de miles de millones de años. Exige paciencia, imaginación y cierta aceptación de que quizá jamás conozcamos todos los detalles. El simple hecho de que podamos escuchar esos susurros ya es extraordinario. Si Ur pudiera verse hoy, tal como fue entonces, parecería discreto, un grupo de tierras áridas rodeadas por océanos interminables. Nada espectacular, nada que llamara la atención. Sin embargo, en esa modestia residía su importancia. Sin Ur, los continentes posteriores quizá no habrían alcanzado la estabilidad necesaria para perdurar. Sin él, tal vez habría habido menos mares someros, menos hábitats para microbios, un ascenso del oxígeno más lento. Sin Ur, tal vez el escenario de la vida actual jamás se habría preparado. Era pequeño, sin bosques ni animales, casi invisible en la escala del planeta, pero fue el comienzo silencioso de los continentes sobre los que caminamos ahora. Sus fragmentos siguen existiendo, llevando en silencio la historia del primer experimento terrestre con la corteza continental. Y a partir de esa semilla, la historia continuó. Las tierras crecieron, los climas se volvieron más complejos, la vida más ambiciosa. El ciclo de unión y separación siguió su marcha, reuniendo fragmentos en Kennerland, luego en Nuna, más tarde en Rodinia, después en Pangea y en los continentes futuros. Cada paso construido sobre el anterior, cada capa guardando la huella de aquel diminuto núcleo. Cuando contemplamos los continentes actuales, es fácil creer que son eternos. África parece inamovible, Sudamérica parece fija, Asia parece tan amplia que cuesta imaginarla de otra forma. Pero bajo esa aparente estabilidad yace una verdad que los geólogos descubrieron hace apenas un siglo. Nada en la superficie de la Tierra es permanente. Los continentes vagan, los océanos se abren y se cierran, y a lo largo de tiempos inimaginables se reúnen y se separan en un ciclo repetido. Ese ciclo se llama el ciclo de los supercontinentes y es uno de los ritmos más profundos del planeta. Para entenderlo, imagina la corteza terrestre como la cáscara agrietada de un huevo gigante. Las grietas son los límites de placas tectónicas y las placas flotan sobre el manto lentamente móvil. Nueva corteza nace en las dorsales oceánicas cuando el magma asciende y se expande hacia los lados. La corteza antigua se hunde de nuevo en el manto en zonas de subducción. El equilibrio entre creación y destrucción mantiene a la superficie en movimiento. Los continentes viajan sobre esas placas como balsas empujadas por una corriente lenta. Durante decenas o cientos de millones de años, esos movimientos cambian el mapa del mundo. En algunas épocas, los continentes están dispersos y separados por océanos vastos. En otras, convergen y se fusionan en una sola masa gigantesca. Cuando la mayoría de los continentes se juntan, search and supercontinente, y como un latido, el ciclo se repite. Se forman, existen durante un tiempo y se deshacen, solo para volverse a reunir en otra configuración. Pangea es el ejemplo más conocido, pero no fue el primero, ni será el último. Antes de Pangea estuvo Rodinia. Antes de Rodinia, Nuna. Antes de Nuna, Kennerland. Y quizás antes de Kennerland, Baalvara u otras tierras perdidas, cada una con su propia vida, su ruptura y su legado. El intervalo típico entre supercontinentes
es de 400 a 600 millones de años, suficiente para que durante los 4 a 5 mil millones de años del planeta hayan ocurrido varios ciclos completos. ¿Por qué ocurre este ciclo? La clave está en la dinámica interna de la Tierra. Cuando se forma un supercontinente, actúa como una manta que atrapa el calor del manto bajo él. Ese calor acumulado debilita la corteza y provoca grietas. La masa empieza a fragmentarse. Aparecen nuevos océanos, empujando los continentes separados. Mientras tanto, en el lado opuesto del planeta, otros océanos se cierran, arrastrando los fragmentos de vuelta a un punto de encuentro. Finalmente, se forma un nuevo supercontinente y el ciclo comienza otra vez. Este proceso afecta mucho más que la forma de los mapas. Moldea el clima, la circulación oceánica y hasta el curso de la vida. Cuando las tierras se agrupan en un supercontinente, sus interiores se vuelven secos y extremos. Cuando se separan, proliferan los mares someros que impulsan la biodiversidad. El desmembramiento de Rodinia puede haber desencadenado glaciaciones globales. El surgimiento de Pangea transformó los ecosistemas del Pérmico. Las colisiones crean montañas que al erosionarse alimentan el mar con nutrientes, impulsando la vida marina. Esa erosión también entierra carbono, alterando los niveles atmosféricos. Así, el ciclo de los supercontinentes conecta geología, biología y clima en un sistema entrelazado. Si pudiéramos ver la Tierra en cámara rápida durante 1000 millones de años, las tierras parecerían bailar. Se dispersan, giran lentamente, luego se reúnen en un abrazo antes de separarse otra vez. Es hipnótico, un ritmo sin director, guiado solo por la física interna del planeta. La evidencia de ese ciclo proviene de muchas fuentes. El paleomagnetismo revela las latitudes en que se formaron las rocas, permitiendo rastrear su deriva. Las cadenas montañosas que coinciden entre continentes muestran dónde chocaron. Fósiles y litologías idénticas, separadas por océanos, indican que alguna vez estuvieron unidas. La datación radiométrica fija las edades de estos eventos. Combinando estas piezas, el ciclo se vuelve innegable. Y no es algo del pasado. Incluso hoy el planeta avanza hacia el próximo supercontinente. El Atlántico se ensancha, mientras Norteamérica y Europa se separan. El Pacífico se contrae mientras sus bordes subducen. En 200 o 300 millones de años, es probable que se forme un nuevo supercontinente, a veces llamado Pangea Próxima. Aún no sabemos si cerrará el Pacífico o el Atlántico, pero el ciclo seguirá como siempre. Pensar en este ciclo nos coloca en perspectiva. Las civilizaciones viven miles de años, las especies millones, los continentes cientos de millones. Cuando nuestros antepasados tallaban sus primeros monumentos, las tierras ya estaban casi donde las vemos hoy. Cuando los dinosaurios caminaban sobre Pangea, la unión recién se había completado. Cuando surgieron los primeros seres multicelulares, Rodinia ya era historia. Nuestro tiempo ocupa un lugar diminuto en este ritmo inmenso. Algunos científicos sugieren que el ciclo podría ser clave para la habitabilidad a largo plazo. El reciclaje de la corteza regula los niveles de dióxido de carbono, manteniendo el clima dentro de rangos favorables. Sin ese reciclaje, la Tierra podría haberse congelado o sobrecalentado sin control. En ese sentido, el ciclo de supercontinentes ha podido ser una de las razones por las que nuestro planeta sigue siendo habitable. A diferencia de Marte o Venus, también tiene implicaciones prácticas. Muchos recursos minerales se formaron durante las colisiones y rupturas de supercontinentes. Comprender este ciclo ayuda a predecir dónde pueden encontrarse esos recursos. Estudiarlo no es solo ciencia teórica, también es útil para la sociedad. Lo más sorprendente del ciclo es su inevitabilidad. Los continentes
no eligen unirse ni separarse. Son empujados por las fuerzas profundas del manto. Las placas se mueven. El ciclo continúa. Es parte de la naturaleza del planeta, como su órbita o sus mareas. Vivimos en un solo instante de ese movimiento eterno. La danza ha durado miles de millones de años y seguirá otros tantos. Y cuando miramos un mapa del mundo, es fácil ver solo lo que existe ahora.